Hoy vamos a hablar de los huesos que corresponden a la cara. Estos son el vómer o hueso arado, el cornete inferior o concha inferior y el hueso propio o nasal. En primer lugar, hablamos del hueso vómer. Es un hueso plano cuya posición anatómica es las alas hacia arriba y hacia atrás, y el borde más amplio hacia adelante. Es un hueso impar y que forma parte del tabique nasal. Por lo tanto, encontramos dos caras laterales, derecha e izquierda, un borde superior con las alas del vómer, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. En el borde superior encontramos las alas. Estas alas, en su parte media, presentan un surco que corresponde a el borde inferior de la cresta del esfenoides, formando el conducto esfeno-vomeriano medio. Lateralmente, estas alas van a las apófisis vaginales de la cara inferior del cuerpo del esfenoides y forman el conducto esfeno-vomeriano lateral. El borde anterior, amplio, se articula por arriba con la lámina perpendicular del etmoides, el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides, y por abajo con el cartílago del tabique. El borde inferior corresponde a la porción más interna de apófisis palatina del maxilar. El borde posterior es libre y forma parte de las cuanas o retroventanas. Ahí tenemos el vómer. Ahora estudiamos el cornete o concha inferior, cuya posición anatómica es la cara convexa hacia el tabique nasal y la cara con apófisis hacia afuera. Es un hueso que presenta una cara interna, una cara externa, un borde superior y un borde inferior. En el borde superior encontramos una superficie rugosa, una superficie anterior rugosa que corresponde a la cresta turbinal inferior de el maxilar, más propiamente de la rama ascendente del maxilar superior. Por detrás de eso encontramos una apófisis que es la apófisis lagrimal, para articularse con el hueso lagrimal. Detrás de esa, una amplia apófisis, la apófisis maxilar, que corresponde al orificio del hueso maxilar, del seno maxilar. Por detrás de él encontramos otra apófisis, la apófisis etmoidal, que corresponde a la apófisis fusiforme del etmoides. Posterior a este elemento encontramos una superficie rugosa que corresponde a la cresta turbinal inferior del palatino. El borde inferior es grueso. Ahí está. La extremidad anterior de este hueso es abultada y la extremidad posterior es afilada, por lo que encontramos una cara septal o interna y una cara externa con su meato o espacio de la concha. Luego estudiamos
el hueso nasal o hueso propio, que también es un hueso plano. Se caracteriza por presentar una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde interno o anterior y un borde posterior, un borde inferior. La cara externa es lisa, mientras que la cara interna es rugosa y en su porción más anterior o interna presenta una cresta que va a articularse con la cresta nasal del frontal. El borde superior, encontramos, el borde superior se caracteriza porque se va a articular con la escotadura nasal del frontal. Es el borde superior que va a articularse la escotadura nasal del frontal. Aquí. Este es el borde superior. Este es el borde inferior, donde encontramos una escotadura para el paso de los vasos nasolobulares, vasos y nervios nasolobulares. El borde interno que se articula con su semejante del otro lado y para formar una sutura, mientras que el borde posterior se va a articular con la rama ascendente del maxilar, del hueso maxilar. Por último vamos a estudiar el hueso lagrimal, llamado también unguis. Este hueso también es un hueso plano, por lo tanto presenta una cara externa, una cara interna, un borde inferior, un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. En la cara externa lo que nos llama la atención es esta cresta, la cresta lagrimal posterior, que remata en un gancho denominado gancho del hueso lagrimal o amulus lagrimalis, que forma el límite, tanto el gancho como la cresta lagrimal posterior, el límite del conducto lacrimonasal. El borde superior es este, el borde inferior, el borde anterior, el borde posterior. El borde superior se articula con la pos orbitaria interna del frontal. El borde inferior con la apófisis lagrimal del cornete inferior. El borde anterior es este con la apófisis ascendente del maxilar y el borde posterior con la lámina papirácea del etmoides. En la cara interna vemos una superficie rugosa que forma parte de las fosas nasales, igual que los otros huesos que hemos estudiado.